Bueno, continuamos con la serie de José. Nuestro pastor Rodolfo terminó el capítulo 41 la semana pasada, capítulo donde José interpreta un sueño que tiene el rey de Egipto, que es Faraón. Gracias a esa interpretación que José le da al sueño de Faraón, es que es posicionado, es encumbrado en una posición, en un lugar de autoridad dentro del gobierno egipcio. Se vuelve el segundo al mando. El único que estaba por encima de él, pues es el mismo Faraón, que lo instituye a él como gobernante de toda la tierra de Egipto. Se acordarán que Faraón dijo: ¿dónde encontraremos otro hombre como él? Un hombre que está lleno del Espíritu de Dios. Y bueno, atinadamente Faraón coloca a José como el gobernante de toda la tierra de Egipto. Él había interpretado el sueño de Faraón diciéndole que iban a haber 7 años de abundancia, pero después de estos 7 años de gran abundancia vendrían otros 7 años de una tremenda escasez. Tan fuerte iba a ser estos últimos 7 años de escasez que se iban a olvidar los 7 años de abundancia. El contexto del capítulo 42 es precisamente más o menos entre el primero y el segundo año de los 7 años de vacas flacas. Ahí se encuentra el contexto de Génesis capítulo 42. Son tiempos de una tremenda hambruna. De hecho, así termina el capítulo 41. Y los siguientes capítulos, pues continúa este periodo de escasez. El capítulo 42 lo vamos a dividir en 2 partes, son 38 versículos. Vamos a tratar de estudiar el día de hoy los primeros 24, más o menos. En la primera parte de este capítulo 42 nos narra el viaje que hacen los hijos de Jacob, 10 hijos de Jacob, a Egipto, precisamente impulsados por esta hambruna. La segunda parte del capítulo 42 nos narra el retorno o el regreso de estos hijos de Jacob a la tierra de Canaán, donde se encuentra su padre y los está esperando. En el capítulo 42 vamos a ver nosotros que los hijos de Jacob, hay un problema con ellos. Hay una situación que está pendiente de muchos tiempo atrás. Para esta época del capítulo 42, aproximadamente José ya tiene una edad como de 37, 38 o 39 años, casi llegando a los 40. Recuerden ustedes que José fue vendido por sus hermanos como esclavo a los 17 años de edad, nos dice la escritura. Y luego leíamos en el capítulo anterior, 41, que José llegó a la gobernatura de Egipto a la edad de 30 años. Es decir, habían pasado ya 13 años. Pero si a eso le sumas los 7 años de abundancia, 13 más 7 ya te dan 20 años. Más el primero o segundo año de la segunda temporada de escasez, pues ya te da un promedio de 21 o a 22 años que han pasado desde que sus hermanos por última vez vieron a José. La última vez que lo habían visto, José tiene 17 años. En este capítulo 42 viene el reencuentro. 21, 22 años después, se vuelven a encontrar José
con sus 10 hermanos. Aquellos 10 hermanos que habían planeado matarlo, pero terminaron vendiéndolo a unos mercaderes que iban a Egipto. Había una cuenta pendiente con estos hermanos. Había algo que saldar. Mis hermanos, el pecado es un gran destructor, y principalmente lo que el pecado destruye son las relaciones. ¿Qué es lo que destruye el pecado? Relaciones. Es un gran destructor de relaciones. El ejemplo es José y su familia con sus hermanos. El pecado de estos hermanos contra José había roto la relación entre ellos. También había destruido el pecado de estos hijos de Jacob, la armonía familiar. Había un problema dentro de la familia entre el papá y los hijos a causa de este pecado. Y lo peor es que no solamente había destruido la relación familiar, las relaciones familiares, sino había destruido la relación con Dios, que a final de cuentas es lo más importante. Y eso es lo que produce el pecado, ese tipo de destrucción. Entonces había un problema de enfermedad espiritual en la vida de estos hermanos. Escuchen bien. Había una enfermedad espiritual porque estos hermanos llevaban más de 20 años sin confesar su pecado. ¿Será importante la confesión de pecados? Yo quiero decirte una cosa. La convicción de pecado y el arrepentimiento son principios básicos y fundamentales para la salud espiritual. Lo repito otra vez. La convicción de pecados y el arrepentimiento son dos temas fundamentales para tener una buena salud espiritual. En este capítulo 42 que vamos a ver, había una enfermedad espiritual en los hermanos de José, porque ellos no habían confesado, habían callado un pecado que habían cometido. La confesión de pecado que vamos a ver en este capítulo 42 no tiene nada que ver con la salvación. Ciertamente, una persona, para recibir a Cristo en su corazón, tiene que confesar su pecado y arrepentirse y recibir a Cristo como su Señor y Salvador para salvación. Correcto. Es importante confesar nuestros pecados y que sean cubiertos con la sangre de Cristo. Magnífico, maravilloso. Así debe de ser. Pero aquí no estamos hablando de ese tipo de confesión. Aquí estamos hablando de una confesión de pecados de unos a otros. Cuando yo ofendo a otros, sí. Cuando yo peco contra alguien, también peco contra Dios. Porque el pecado va en 3 direcciones, mis amados. ¿En cuántas direcciones? En 3. Número 1, peco contra Dios. Número 2, peco contra mi prójimo. Y número 3, peco contra mí mismo. Está bien confesar mis pecados a Dios y pedirle perdón. Lo tengo que hacer. Pero ¿qué cuando ofendes a alguien? Y en vez de ir a pedir perdón, guarda silencio. Por eso, Santiago capítulo 5, versículo 16, a ver si me lo pueden poner aquí en pantalla. Santiago 5, 16. Fíjate lo que dice. Un versículo que muchos conocemos, porque normalmente usamos la última parte del versículo. Allí está. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. No dice confesaos vuestras ofensas a Dios. Hay que hacerlo, claro que sí.
Pero hay que confesar nuestras ofensas unos a otros. Si yo ofendo a un hermano, si yo ofendo a una persona, yo tengo que confesar mi pecado. Yo tengo que ir con esa persona y pedirle perdón por el dolor que le haya causado, por la pérdida que haya sufrido a causa de mi pecado. Y no solamente debo de ir y pedirle perdón si está en mis manos, inclusive la palabra de Dios me dice que debo hasta de restituirle para restaurar la relación. Por eso dice Santiago: confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para ser sanados. Mientras tú y yo callemos nuestro pecado, nos enfermamos espiritualmente y no hay sanidad espiritual. Ya no solo hablo de la sanidad física, la sanidad espiritual. Espiritualmente los hermanos de José estaban enfermos desde hace 20 y tantos años. Ahora déjame decirte una cosa: tú y yo necesitamos la sanidad espiritual para desarrollarnos y crecer espiritualmente. Si algo impide el desarrollo y la madurez de un cristiano, es la enfermedad espiritual. Y eso es el callar nuestro pecado, no confesarlo, no pedir perdón. Eso nos tapa, eso nos ahoga, eso no nos impide avanzar, crecer y madurar. Dios quiere que tú crezcas y madures, porque entre más crezcas y más madures, mejor instrumento eres en manos de Dios para hacer la obra que Él quiere que tú hagas. Dios quería usar a la familia de Jacob, a todos los quería usar, pero había una enfermedad, había una contaminación. Un cirujano no puede usar un bisturí si el bisturí está sucio o contaminado, porque no puede ser un instrumento para operar o curar a un enfermo estando el bisturí contaminado, porque lo que va a hacer el doctor es que en vez de sanar al enfermo, pues lo va a empeorar, porque está usando un instrumento que está contaminado. El instrumento tiene que estar completamente esterilizado para que sea de bendición y no se convierta en una maldición. Entonces, eso es lo que quería hacer Dios con la familia de Jacob. Y por eso era necesario llevarlos a un punto donde ellos confesaran, primeramente reconocieran su pecado, lo confesaran y después restaurarlos. Estos hermanos por 20 años habían callado. Ellos sabían que habían pecado contra Dios, contra su padre porque le mintieron, y contra su hermano que lo intentaron matar y luego lo vendieron. Con el paso de los años, tal vez ellos fueron mitigando el recuerdo de su pecado, como que su conciencia la fueron apagando. Mira, el pecado es destructor, pero no somos conscientes de ello cuando nuestra conciencia está adormecida. Y parece que estos hermanos fueron adormeciendo su conciencia, tal vez a través de racionalizaciones, razonando su pecado, razonando sus actos, tal vez diciendo, pues lo hecho está. Ya no podemos volver al pasado, ya no podemos devolver a nuestro hermano a la casa. O tal vez que tratando de olvidar su pecado a través del trabajo cotidiano, en su rutina diaria, de alguna manera estos hermanos habían adormecido su conciencia al respecto. Pero el pecado no es fácil de deshacer, mi amado. No es fácil. No es nada fácil. Había una deuda que se tenía que saldar, algo que se tenía que restaurar en esta familia. Con el paso de los años, estos 10 hermanos quisieron o trataron de olvidar el pecado, su pecado, pero Dios no olvidó. Y en este capítulo y en los siguientes, a partir del 42, se nos narra el esfuerzo
un esfuerzo persistente, pero además exitoso, donde se busca llevar a los hermanos de José a un arrepentimiento y a un reconocer su pecado que cometieron contra José, su padre y Dios. Entonces, con esta introducción, entramos al capítulo 42 y vamos a ver los primeros 2 versículos. Fíjate lo que dice Génesis 42, versículos del 1 al 2. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. La hambruna es un tiempo de prueba. Curiosamente, los 3 patriarcas pasaron por la misma prueba. Abraham, Génesis capítulo 12, Isaac, Génesis capítulo 26, y ahora aquí en este capítulo, final del 41 y 42, le toca a Jacob y a sus hijos la misma prueba, la hambruna. Y uno dice: oye, pues ¿qué? ¿La tierra de Canaán no era la tierra de promesa? La tierra que Dios les prometió que les iba a dar al pueblo de Israel. Sí, claro que sí. Y entonces uno dice: ¿por qué Dios permite que haya hambruna en la tierra de promesa? Bueno, te pongo varias razones. Dios permite las pruebas en nuestra vida, primeramente para probar nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada. Si somos personas de fe, que caminamos en fe y no por vista, si creemos en las promesas de Dios, nuestra fe tiene que ser probada. Número 2, también Dios permite las pruebas para cumplir sus promesas. Dios se vale de lo que Él quiera para cumplir sus propósitos. Por ejemplo, en el libro de Lucas, al principio, cuando empieza a narrar que María estaba embarazada del Espíritu Santo, la profecía es de que Jesús debería de nacer en Belén de Judea. Pero cuando María queda embarazada, ella no está en Belén de Judea, ella está en el pueblo de Nazaret, al norte de Israel. Belén queda al sur, Judea queda al sur. Entonces, tenía que cumplirse la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de que el Mesías tenía que nacer en Belén. ¿Qué es lo que hace Dios para mover a María y a José desde el norte de Israel al sur, desde Nazaret a Belén? Un censo por parte del César, del Imperio Romano. Un censo. Al emperador de Roma se le ocurre censar a todo el imperio, y el censo obligaba a que todas las personas fueran a su ciudad natal, su ciudad de nacimiento. Tanto José como María eran de Belén y tenían que emigrar, regresar a Belén. Gracias a ese decreto, gracias a ese censo que lo implementa un mundano, como lo era el César, el emperador, Dios se vale de eso. ¿Para qué? Para que cuando llegan los días del parto de María, ella está en Belén y se cumpla su profecía. ¡Qué increíble! Dios usa lo que sea para que sus propósitos, para que su palabra, para que sus promesas se cumplan. Y aquí lo vemos, usando una hambruna. También otro punto que te pongo allí es de que Dios permite esto en la tierra de promesa para que no se claven ellos en las cosas terrenales. Ciertamente la tierra de Canaán es un lugar geográfico, natural, físico,
tangible, palpable, lo podemos ver en un mapa, sí. Pero realmente lo que Dios buscaba es que ellos, entiéndeme, Canaán o la tierra prometida o la tierra que fluye leche y miel es solamente una tipología de la verdadera tierra que era la patria celestial. Por eso Hebreos 11 dice que los patriarcas buscaban una patria mejor y no se refería a Canaán, ¿sí? Ahora también esto nos enseña que aunque yo sea cristiano y haya aceptado a Cristo en mi corazón, no significa que no va a haber problemas en mi vida, que no voy a enfrentar pruebas o adversidades. Una persona que edifica su casa sobre la roca no significa que no le va a llover, o que no van a venir vientos, o que no lo van a golpear ríos. Van a venir. La única diferencia es que esa casa va a permanecer firme. Pero de que van a venir pruebas, van a venir pruebas. En este caso, Dios permite esta prueba de la hambruna para poder corregir, para poder llevar a los hermanos de José a un arrepentimiento. Él quería que hubiera un cambio en la vida de estos hombres. Habían pasado ya mucho tiempo con este problema y era tiempo de que ese corazón que retenía ese pecado fuera drenado completamente. Tal parece que cuando el papá les dice que en Egipto hay alimento, los hijos de Jacob empiezan a preocuparse, empieza a brotar un sentimiento de culpa en ellos. Egipto les recordaba su pecado, porque ellos habían vendido 20 años atrás a su hermano a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Y ellos sabían que en Egipto su hermano iba a ser vendido como mercancía. Entonces, de alguna manera Egipto les recordaba su culpa. Empieza un despertar de una conciencia que había estado adormecida por tantos años. Y la conciencia, ya cuando empieza a despertar, empieza a desenterrar el pasado. Y esto empieza a provocar un temor. Dice ahí la escritura, por eso el papá les dice: ¿por qué se están mirando? Y muchos interpretan que esa mirada que menciona aquí entre los hermanos era una mirada de complicidad por lo que ellos habían hecho en el pasado. Dice el versículo 3: y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. La necesidad nos hace ir a lugares que normalmente no iríamos, o nos hace hacer cosas que normalmente no haríamos. Si no hubiera esta hambruna, los hijos de Jacob ni por error viajarían a Egipto. Fueron a Egipto obligados por la necesidad. Noten que ir a Egipto era una tarea de vida o muerte. Quien estaba en Egipto era José. Lo voy a poner de esta manera: era de vida o muerte ir a ver a José. Si no iban, se morían de hambre. Si iban, vivían. Era una persona en Egipto que tenía la capacidad de vender alimento para la gente que tenía hambre. Esto es una tipología de Jesús. Escucha bien lo que voy a decir. Es de vida o muerte que la gente acuda a Jesús. Es de vida o muerte. Escúchame. José es el proveedor de pan de vida en Egipto. Jesús, Juan capítulo 6, él dice: yo soy el pan de vida. ¿Te das cuenta? Vamos al versículo 4. Dice ahí la escritura: mas Jacob no envió a Benjamín,
hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Jacob, el patriarca, manda a sus 10 hijos a Egipto por alimento, pero a su hijo menor, a Benjamín, no lo suelta. El que actúe de esta manera, Jacob, de no dejar ir a Benjamín con sus hermanos, nos habla de varias cosas. Número 1, que aún él no ha podido superar la pérdida de su hijo José. No lo ha podido. El dolor de haber perdido a José lo sigue reteniendo, lo sigue sintiendo. Digámoslo de otra manera, tal parece que hay un duelo prolongado, y un duelo prolongado, mis amados, es patológico. Claro que debe de haber duelo cuando hay una pérdida. Es necesario y es parte de la sanidad emocional, mental, sentimental. Claro que sí, hay que llorar, hay que manifestar el dolor. Tiene que haber duelo. Es malo que no haya duelo cuando hay una pérdida, pero también es malo cuando el duelo se prolonga demasiado y se vuelve algo crónico, patológico. No solamente eso, Jacob se había vuelto un hombre fatalista, un hombre pesimista. En todo veía cosas malas. Pensaba que si su hijo lo mandaba con sus 10 hijos a Egipto, le iba a pasar algo similar a lo que le pasó a José. Sigue anclado al pasado Jacob. Y ese anclaje al pasado no lo deja avanzar en su presente. Está atorado este padre de familia por lo que sucedió 20 años atrás. Sigue arrastrando ese lastre que no le permite avanzar como debería de avanzar. No confía en sus hijos. Hay una desconfianza. Hay un apego emocional que es excesivo a Benjamín. Y este apego emocional del padre a este hijo, pues está tan apegado a él porque de alguna manera Benjamín es el único hijo que le queda de su esposa amada, que era Raquel. José había muerto y su único consuelo y su único recuerdo de su amada esposa era el Benjamín. Ha desarrollado un miedo a perderlo. Hay un temor en su vida de que le pase algo a Benjamín, a su consentido. Pero muy probablemente eso lo llevó a ser un padre sobreprotector de su hijo. Y en vez de ayudarlo, pues eso lo perjudicaba. Y sigue habiendo un problema de favoritismo. Le hace sentir a los demás hijos que Benjamín es su preferido. Y eso de alguna manera hace sentir a los demás hermanos como hijos de segunda categoría. Eso es precisamente lo que había provocado el celo de estos hermanos contra José. El ver ese favoritismo, el ver esa parcialidad paternal hacia José. Y ahora lo manifiesta hacia Benjamín, que tampoco le ayudaba a Benjamín. Vamos a los versículos 5 y 6. Seguimos leyendo. Dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Es en estos versículos que tenemos el reencuentro de José con sus hermanos. Y junto con ello, el cumplimiento de sus sueños. Lo que José
había visto en sueños lo que Dios le había revelado a través de sueños 20 años atrás, de que sus hermanos, figurados en unas gavillas, en unos manojos, se inclinaban ante el manojo de él. Se empieza a cristalizar, se empieza a volver una realidad ahora. Ahora no es el cumplimiento total de la profecía, del sueño, porque en el sueño 11 gavillas se inclinaban ante él, y aquí se están inclinando solamente 10, faltaba Benjamín. Pero empieza a ver ante sus ojos el cumplimiento de la palabra de Dios. Y esto es importante. La palabra de Dios, aunque parezca que tarde, termina por cumplirse siempre. Siempre. Esto le demuestra a José que Dios es verdadero y es fiel a su palabra. Lo que Él dice se cumple. Lo que Él promete lo hace. Es un cumplidor de promesas. Los hermanos de José, sin darse cuenta, estaban cumpliendo esa profecía, ese sueño de José, sin darse cuenta, sin estar conscientes, pero se estaba cumpliendo lo que Dios le había dado en sueños. 20 años atrás, cuando los hermanos planearon matar a José, realmente estaban planeando destruir el sueño de José. Y al venderlo y enviarlo a Egipto, lo único que hicieron es promover que ese sueño se cumpliera. Qué increíble. Qué increíble, porque esto habla de la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es tan increíble que usa las malas acciones de los hombres contra nosotros para cumplir sus buenos planes. Eso es maravilloso. Claro, la maldad del hombre no tiene excusas, por supuesto, pero sí significa, cuando hablamos de la providencia de Dios, que la sabiduría y la bondad de Dios son mayores que la maldad del hombre. Y aquí vemos cómo Dios utiliza la maldad de sus hermanos de quererse deshacer de José para llevar a cabo el cumplimiento de sus planes. El Salmo 105, versículo 17, nos enseña esta verdad. Y son dos puntos de vista. Fíjate lo que dice el Salmo 105, 17. Si lo ponen en pantalla sería bueno. Dice: envió, hablando de Dios, dice, envió un varón delante de ellos. En esta parte del Salmo se está narrando este episodio cuando Dios envía. Ese envió habla de Dios. Envió un varón, ese varón es José. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Dos puntos de vista. La de arriba, el punto de vista divino. La de abajo, la perspectiva humana. ¿Cómo ves tú las cosas en este mundo? ¿Desde el punto de vista divino o desde el punto de vista humano? Porque son dos perspectivas completamente diferentes, aunque es un mismo evento. Un mismo evento, un acontecimiento, una cosa que te sucede en la vida. Tú lo puedes ver con estas dos perspectivas. O lo ves con la perspectiva celestial del cielo, o lo ves con la perspectiva terrenal del hombre. Pero déjame decirte que la manera como tú veas la circunstancia que estás viviendo determina cómo vas a actuar, determina tu comportamiento y tus reacciones, determina cómo vas a pasar esa prueba. Es determinante la perspectiva que tú tengas de la realidad que estés pasando. Claro, yo quiero que mi perspectiva sea la de arriba. Quiero ver las cosas como Dios las ve, interpretar mis circunstancias que estoy viviendo como Dios las interpreta, y no como el hombre, y no con una mirada terrenal, sino celestial, porque es diferente.
totalmente diferente. José o fue enviado por Dios o lo vemos como vendido por sus hermanos. Y las dos cosas son verdad, pero son dos formas de mirar lo mismo que hacen la diferencia. Volvamos a Génesis 42. Leamos ahora versículos 7 y 8. Dice la escritura, versículo 7: y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Increíble. Escucha bien lo que voy a decir. Dos veces en estos dos versículos repite lo mismo. ¿Y qué hemos dicho cuando la Biblia repite una misma cosa dos veces? ¿Qué significa? Que es importante. Que es importante. Jesús decía: de cierto les digo. Y ese de cierto era una manera de decirle a la raza: pongan mucha atención a lo que a continuación les voy a decir. Y aquí dos veces repite un mismo evento, que José, al ver a sus hermanos, los conoció, pero los hermanos, al verlo a él, no lo conocieron. Increíble. Ahora, claro, entendamos, ellos dejaron de ver a José a los 17 años de edad, cuando era un muchachito. Ahora él tiene 37, 38 años. Seguramente su aspecto ha cambiado. Ahora, no solamente eso, sino ahora él viste como un egipcio, no como un hebreo. Y no solamente viste como un egipcio, sino habla con el idioma de Egipto. Porque más adelante en el versículo 23 nos dice que hay un traductor. Eso significa que José les hablaba en egipcio y el traductor le traducía al hebreo, porque los hermanos hablaban hebreo. Entonces, pues ni por aquí se imaginaban los hermanos que se iban a encontrar a su hermano perdido, a su hermano vendido, y mucho menos encontrarlo como gobernante de toda la tierra de Egipto. Pero sin embargo José los reconoce al verlos. Ahora, esta tiene una enseñanza espiritual. Fíjate lo que voy a decir. 20 años atrás, estos 10 hermanos rechazaron los sueños de José. Ahora, escucha bien. Los sueños de José, ¿de quién eran los sueños? ¿Realmente de quién eran los sueños? De Dios. A quien realmente estaban rechazando es a los sueños de Dios. Habían rechazado el sueño profético que este hermano había tenido, pero no era una profecía de José, sino era una profecía que venía del cielo. Escucha bien lo que voy a decir, porque esta es la lección espiritual. Cuando tú y yo rechazamos la revelación de Dios, nos hace ciegos a ver su provisión. ¿Por qué? Porque tienen enfrente a su hermano y no lo reconocen. Están ciegos, aunque lo tienen enfrente. No se dan cuenta. Hay una ceguera tremenda. No se les revela quién es él. Hay como una cortina, hay como algo que les impide ver lo que es evidente, pero no lo ven. Están tapados. Porque Dios no nos va a dar más revelación cuando nosotros hemos rechazado las verdades que antes nos ha dicho. No esperemos más revelación cuando nosotros no obedecemos las revelaciones anteriores. De alguna manera Dios dice: ¿para qué quieres más revelación si la última revelación que te di no me has hecho caso? No tiene caso que te llene la cabeza de información.
llenar la cabeza de información no vale. La revelación que te doy es para que la vivas y la hagas y la obedezcas. Pero si no, ¿qué caso tiene traer revelación a tu vida? Y Dios, o sea, entiéndeme, no pueden conocer quién es. José representaba la provisión de Dios. Era el proveedor, José, de toda la tierra. Pero lo rechazaron anteriormente y ahora hay una ceguera que les impide ver. ¿No pasa algo similar hoy con Israel y Jesucristo? Que en su tiempo lo rechazaron y hoy no tienen la revelación de entender que Él es el proveedor del pan de vida. Qué increíble, ¿no? Entonces, estamos viendo que José reconoce a sus hermanos, pero hace como que no los conoce. Y no solamente eso, sino los empieza a tratar de una manera ruda. Les habla ásperamente. Ahora, no es porque José esté enojado con ellos. No es un acto de venganza de parte de José. Muchos interpretan que si hubiera sido por José en ese momento se les hubiera revelado a sus hermanos. En ese momento les hubiera hablado en hebreo. En ese momento les hubiera dicho: hermanos, yo soy José. Porque él anhelaba eso. Él anhelaba esa restauración. Él anhelaba ese encuentro con sus hermanos. Y no nada más con sus hermanos. Él anhelaba ver a su papá y a su hermano menor, que era hermano de papá y mamá, a diferencia de los otros. Pero sin embargo, José no actúa así. José tiene la paciencia para que Dios trabaje a través de él en los corazones de sus hermanos. Porque había algo que resolver antes de la reconciliación, antes del encuentro. Los hermanos tenían que resolver algo que traían en su corazón. Y precisamente Dios quiere usar a José como un instrumento para provocar eso. Yo creo que José fue guiado por el Espíritu Santo. Porque mira, déjame decirte una cosa. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Traer convicción de pecado. Y eso es precisamente como José empieza a actuar. Todo lo que él hace, la manera, digámoslo, dura con la que él está actuando contra sus hermanos, es solamente, no es una motivación mala, no es porque les quiere hacer daño, no es porque los quiere hacer sentir mal, no es porque quiere retribuirles los que él sintió. No. Realmente José siente amor por sus hermanos, pero precisamente porque los ama es que los trata de esa manera para un resultado positivo en sus vidas. Él está preocupado de saber si realmente sus hermanos están arrepentidos del pecado que cometieron contra él, contra su padre y contra Dios. En esta historia, José no tiene ningún beneficio de tratar así a sus hermanos. Es como cuando el papá le da disciplina a un hijo y le decimos le dice al hijo: hijo, me va a doler más a mí que a ti. Y el hijo no entiende, porque dice: ay, pues son mis pompas, no las tuyas. ¿Cómo dices que te duele más a ti? Pero el hijo no entiende que disciplinar al hijo no lo hace el padre por coraje o porque odia al hijo o porque quiere lastimarlo, sino precisamente lo tiene que disciplinar porque lo ama. Escúchame lo que te voy a decir. Un cirujano, un oncólogo, un cirujano de cáncer, para poder quitar un tumor, primero tiene que herir al paciente. ¿Me estás escuchando? Antes de poder sanarlo, primero tiene que herirlo, abrirlo. Y eso es precisamente el tratamiento que José les va a empezar a dar a sus hermanos para llegar a esto, para llevarlos a este punto.
Dios no solamente planea salvar a los hermanos de una hambruna, sino realmente quiere una restauración de la relación con José. La verdadera reconciliación requiere una humilde confesión de pecados y un arrepentimiento sincero. Escúchame, la reconciliación instantánea, lo único que produce es un arrepentimiento superficial. Y el arrepentimiento superficial lo único que produce es una frágil tregua que en cualquier momento se rompe. No. Se buscaba una restauración total, una verdadera reconciliación entre hermanos. Y tenía que llevar a sus 10 hermanos al punto de reconocer su pecado y arrepentirse verdaderamente. Muchos critican y dicen: no hables tanto del pecado, hombre. Pues la gente ya sabe que son pecadores, no necesitas restregártelo en su cara. Perdóname, pero no es cierto. No es cierto. Sí, la gente dice: sí, yo soy pecador, pero no entiende lo que es el pecado. Porque si realmente entendiera lo que es el pecado, si realmente conociera lo terrible que es el pecado, no pecaría. Pero precisamente porque tiene un concepto equivocado del pecado, es que sigue viviendo en pecado, es que sigue tolerando su pecado, es que sigue practicando el pecado, porque tiene un concepto equivocado del pecado. Escúchame bien lo que voy a decir. Hasta que no pruebes la amargura del pecado, vas a entender la dulzura de la salvación de Dios. Hay una historia en el libro de Lucas, cuando Jesús llega a la casa de un hombre fariseo que lo invita a comer. Y cuando entra a esa casa, una mujer pecadora, dice, llega y empieza a llorar y le moja con sus lágrimas los pies y les empieza a limpiar los pies con sus cabellos y lleva un alabastro de perfume y lo vierte en sus pies y le está dando beso y beso a los pies. Y el fariseo piensa dentro de sí mismo: ay, si Jesús fuera profeta, supiera qué tipo de mujer lo está tocando. Y Jesús, que conoce los secretos del corazón, le dice: Simón, tengo algo que decirte. Sí, dime, maestro. Una pregunta. Un hombre debía 500 denarios y otro debía 50, y a los dos se les perdonó su deuda. ¿Quién crees que ama más? Y entonces dice el fariseo: pues el que más debía es el que más ama. Y le dice Jesús: tu juicio es correcto, has respondido correcto. Y le empieza a decir: yo entré acá a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies, pero esta mujer, desde que llegué, con sus lágrimas ha estado empapando mis pies. Llegué a tu casa y no me diste beso, pero esta mujer, desde que llegué, está beso y beso, besándome los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, y sin embargo esta mujer ha derramado su perfume en sus pies. Por cuanto más amó, por cuanto más se le perdonó, más amó. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Esa frase de Jesús, cuando le dice eso al final al fariseo, también se puede interpretar de esta manera. Ciertamente hay gente que a lo mejor dice: pues este ha pecado más que este. Sí, pero también lo entiendo de esta manera. Cuando entiendes lo grave y el peso de tu pecado, entre más entiendes tu pecado, entre más entiendes que fue tu pecado lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario y lo terrible que es, más valoras la salvación de Jesús. Más la valoras. Y estos hombres no habían tenido una convicción de pecado, no habían entendido el peso y la gravedad de su pecado. Y precisamente José quiere llevarlos, es Dios a través de José, a que reconozcan la gravedad de su pecado y las consecuencias de su pecado. Vamos a leer versículos del 9 al 20. Dice: entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías son, para haberlo descubierto del país han venido. Y ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados.
tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dice, no, para haberlo descubierto del país han venido. Y ellos le respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probado. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, hagan esto y vivan. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. En estos versículos del capítulo 42, tú puedes ver el trato duro que José les empieza a dar. Número 1, los acusa. Y esto es irónico, ¿sí? Porque los acusa de que son espías. 20 años atrás, ellos acusaban a su hermano José de que era un espía de su papá, que iba a espiar lo que hacían para luego llevarle un reporte. Y no estaban muy errados en eso. Pero aquí los acusa de ser espías. 4 veces les dice, ustedes son espías, ustedes vienen con malas intenciones a Egipto. Ahora, acusar a una persona de espía era cosa grave. ¿Por qué? Porque un espía, lo que ameritaba, si se le demostraba que era un espía, era pena de muerte. Entonces, nota que José empieza a tratar a sus hermanos y les da una cucharada de su propia medicina, porque los acusa así como él fue acusado por la esposa de Potifar. Claro que la acusación hacia los hermanos era una falsedad, no eran espías, pero también así acusaron falsamente a José. Cuando la esposa de Potifar dijo, este me quiso violar, cuando era una falsedad. Y no solamente eso, los mete a prisión 3 días. José también fue preso, y no por días, fue por años, a diferencia de estos 3 días. Y no solamente eso, pide una fianza. Primero les dice, bueno, vaya uno de ustedes por su hermano y los otros 9 se quedan aquí encerrados. Pero después, a los 3 días, cambia la fianza y les dice, ok, les doy oportunidad que uno de ustedes se quede en representación de todos aquí en la cárcel y los demás vuelvan con el alimento para su familia, porque había una hambruna. Y claro, a José le preocupaba pues la salud de su padre, de su hermano que estaba allá y de toda la familia que se había quedado en casa. Él no quería un mal para sus hermanos ni para su familia. Entonces hay 2 fundamentos, hay 2 cosas que en la que basa la decisión final que toma José de dejar a uno encarcelado. Y lo primero que les dice, miren, yo temo a Dios. Ahora, él empieza a usar frases que si los hermanos de José hubieran estado con los ojos abiertos y los oídos bien como parabólica, hubieran entendido quién era el que estaba enfrente de ellos, porque eran como indicios, como señales de quién era él. Pero aún y con todo eso, tenían el entendimiento embotado y no comprendían, no entendían, no se les revelaba. Y el otro aspecto es el humanitario. El temor de Dios para los hombres que están en el poder se vuelve un freno. Se vuelve un freno para no abusar de su autoridad, para no usar su poder para abusar de la gente o lastimar a la gente o usar a la gente. Y no solamente eso, sino también el hecho de que él comprende la situación de hambre que están viviendo y las necesidades que hay allá en Canaán con la familia que se quedó atrás. Estos 2 fundamentos son vitales para alguien que gobierna, pero lamentablemente
Es escaso encontrar estos ingredientes en los gobernantes de la tierra. Difícilmente encontramos un gobernante que tenga temor de Dios y que sea humanitario, que haga las cosas pensando en el prójimo. Pero este es lo que José tiene. Esos 3 días que pasa sus hermanos en la cárcel, el número 3 en la Biblia representa revelación. Y algo que se busca es que estos hermanos tengan la revelación de la verdad en cuanto a su pecado, que entiendan la verdad de lo que habían hecho y se arrepientan. Finalmente, versículos 21 al 24 dice: y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Finalmente, todo esto resulta en una confesión de su pecado, en un empezar a reconocer el mal que ellos habían hecho. Es decir, la conciencia ya despierta en estos 10 hermanos empieza a funcionar, empieza a operar. ¿Sí? Y el trato duro funcionó en el corazón de estos hermanos como el arado en la tierra dura. Sirvió para romper esa dureza y ablandar esos corazones. De esa manera, entonces, la convicción de su pecado empezaba a germinar en ellos. Mientras hay tierra dura, nada germina. Es como la tierra junto al camino. No produce nada porque está dura. Es hasta que no se rompe esa tierra dura que tú puedes sembrar algo para que produzca. El tiempo no borra la culpa del pecado, ni el registro de la conciencia. Y la confesión que hacen estos hombres, porque ellos empiezan a hablar en hebreo entre ellos y empiezan a confesar su pecado y no se dan cuenta que están hablando de José que está entre ellos, pero ellos creen que no entiende el idioma. Ellos lo consideran un egipcio. Entonces ellos están hablando con la confianza de creer de que este hombre no está entendiendo nada, pero no saben que José está entendiendo todo lo que están diciendo. Y eso hace que José llore. Llora porque ve la obra de Dios en la conciencia de sus hermanos. Ve la obra de Dios trabajando en el corazón de estos hombres. Los hermanos vieron su pecado con claridad cuando empiezan a pasar por estas pruebas y se arrepienten por completo antes de que José se revele a ellos y la relación entre ellos sea restaurada. Finalmente, la conciencia del hombre es como un reloj de sol. Es decir, el reloj de sol solamente funciona de día, de noche no funciona, de noche no sirve para nada. Requiere de luz y la luz del sol para que el reloj marque correctamente. Bueno, igual es la conciencia. Cuando es iluminada por la verdad de la palabra de Dios, es cuando empieza a funcionar correctamente. Pero cuando no, se vuelve como un perro amaestrado, que cuando le dices échate, se echa. Cuando le dice párate, se para. Hazte el muerto, se hace el muertito. La tienen entrenada para hacer lo que quieren. Pero cuando es alumbrada por la palabra de Dios, entonces es cuando la conciencia empieza a marcar correctamente. Amén. Muy bien. Terminamos entonces esta primera parte de Génesis 42 y el siguiente miércoles continuaremos con la última parte, el retorno o el regreso de los hermanos de José a Canaán con su padre. Y ya veremos en la próxima lección las enseñanzas espirituales que nos dan. Oremos para terminar. Padre, te decimos gracias por tu palabra que verdaderamente es luz
a nuestro camino. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas entender la importancia de la convicción de pecados y el arrepentimiento. Señor, líbranos de guardar ofensas contra nuestros hermanos, contra la gente. Líbranos, Señor, de guardar pecado en nuestro corazón. Líbranos de no confesar nuestro pecado. Líbranos de no arrepentirnos. Líbranos, Padre, de no pedir perdón cuando hemos ofendido. Ayúdanos a ser humildes, a reconocer nuestra culpa y nuestro pecado y arrepentirnos pidiéndote perdón primeramente a ti, pero también reconociendo cuando dañamos a nuestro prójimo. Y no solamente, Señor, que tengamos la capacidad de ir y humillarnos y pedir perdón, sino inclusive el poder restituirle y poder restaurar la relación. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tengamos salud espiritual, que no haya nada en nuestro corazón que nos esté enfermando, que nos impida crecer, madurar y desarrollarnos en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a librar todo estorbo que haya en nuestras vidas que nos impida este crecimiento. Ayúdanos a deshacernos de ellos, Señor. Usa los recursos que sean necesarios para librarnos, Señor, de estas cosas y poder avanzar en tu reino y poder ser instrumentos efectivos en tus manos. Padre, en el nombre de Cristo, haznos sensibles a entender el pecado, lo grave que es. Entender que el pecado llevó a tu Hijo a la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a aborrecer el pecado en nuestra vida, a no tolerarlo, a no coquetear con él, a no negociar con él, sino a repudiarlo como tú lo repudias, Señor. Te pedimos todo esto dándote gracias y pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. ¿Está bien?